¿Cómo les va? Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate por Diputados TV. Una semana, la próxima y esta que atravesamos, que uno supone que va a ser medianamente tranquila en el Congreso. Todo indica que el Senado va a tener los votos necesarios para que se apruebe el presupuesto 2019. En ese aspecto sí, pero después todo lo que tiene que ver con cuestiones más complejas, toda la historia hasta acá de lo que pasa con el bono, si va a haber o no plata, si van a pagar o no el bono los gobernadores provinciales, si eso va a ser a cuenta de futuros aumentos como plantea la UIA y otras organizaciones empresariales. Así que será parte de lo que vamos a debatir hoy en Hay Quórum, Ideas en Debate, presentación y ya estamos. Estamos como siempre con mi compañera, con mi amiga Laura Serra. ¿Cómo le va? Hola, Serra, Patito, ¿cómo va eso? Muy bien. Bueno, a ver, Serra está llegando de Estados Unidos, estuvo trabajando en los días previos y también en el momento de la elección. Vamos a determinar qué es lo que pasa con Trump a partir de ahora. Victoria demócrata en la Cámara de Representantes. Usted viene de Estados Unidos 5 o 6 días antes. Este resultado donde Trump perdía en diputados y ganaba en senadores. ¿Era previsible? Me dijiste que habías mirado muchas encuestas, Serra. Sí, efectivamente, estuve una semana allí en los Estados Unidos, en Washington, donde tuvimos invitados por la Cámara de Comercio Norteamericana en la Argentina, junto a un grupo de periodistas. Y bueno, justamente estuvimos en Washington, sí. Estuvimos con encuestadores, con consultores. También estuvimos en el Departamento de Estado, también estuvimos en el Departamento del Tesoro. Mirá vos. Así que tuvimos una agenda... ¿Trajiste dólares, Serra? Los que pude comprar. Pero bueno, fue una agenda muy interesante donde sí, ya anticipadamente se podía prever que Trump iba a perder una de las cámaras que antes dominaba, que es la Cámara de Representantes, y que bueno, a partir de ahora iba a tener un gobierno dividido, ¿no? Es decir, con una cámara a favor del Senado y una cámara demócrata, que es la Cámara de Representantes, ¿no? Y un poco la paradoja de todo esto es que pese a que la economía está pasando por uno de los mejores momentos de la historia norteamericana, con niveles de desempleo récord, digamos, aún así, y contrario a lo que uno pudiera pensar desde la óptica argentina, si te va bien en la economía, ganás las elecciones, si te va mal, perdés, allá ocurre lo contrario, o ha ocurrido lo contrario. Una economía próspera como la de Estados Unidos, finalmente no le dio a Trump los resultados esperados. No fue funcional como en tiempos, por ejemplo, de Clinton, decimos. Efectivamente, entonces interesante como para tenerlo en cuenta, un mensaje también para nosotros, ¿no? Igualmente, bueno, Clinton obtuvo y ganó en estados clave, esto lo posiciona, Trump se posicionó bien hacia 2020, pero igual la grieta que quedó instalada y que se confirmó con estas elecciones, bueno, podría dificultar el ejercicio de su gestión en los últimos 2 mandatos. Lo vi muy activo a el expresidente Obama, cosa que uno ve que en otros casos, cuando terminan el mandato, prácticamente son funcionarios retirados. Aquí lo vi como muy militante Obama, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque él arengaba a que las minorías que han sido muy cuestionadas en el discurso, en la retórica de Trump, la retórica de campaña de Trump, bueno, Obama arengaba que fueran a votar. Digamos, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, los hispanos, los negros, mujeres, digamos, lo que hacía Obama era invitarlos a que expresaran su disgusto. Mucha banca ganada por mujeres. Exactamente, una afluencia de mujeres votantes y de candidatas ganadoras. Bueno, estamos en un rato con el amigo Ignacio Zuleta, que seguramente tiene algo para decir de este tema. Por supuesto que sí. Y estamos también con el diputado radical, estamos con el diputado Ketglas, se me había escapado su apellido, que también me dijo, quiero hablar de eso porque tenía alguna mirada muy interesante. Bueno, esto es, recordamos, Hay Quórum, Ideas en Debate. Empezamos con el primer tema enseguida, ya estamos.
Bueno, estamos en Hay Quórum, Ideas en Debate. En un rato estamos con el colega Ignacio Zuleta, estamos también con el diputado Ketglas y ahora, lo anunciado, estamos con Eira Aguilar, que es el responsable de Segera, además empresario del calzado, y estamos con el senador Néstor Brailiar Pocart, hombre del PRO de Cambiemos de Corrientes. A ver, Aguilar, primero con usted como empresario. Estábamos hablando con mi compañera del tema abono. Digo, ¿usted en su empresa cuántos trabajadores tiene? 35 trabajadores en este momento. 35. Digo, y si tiene que pagar 2.500 ahora y 2.500 dicen en noviembre y 2.500 en enero, digo, ¿le modifica la ecuación, lo complica? Sí, claramente. Y esto te lo digo en primer lugar, Pato, muchísimas gracias por el por espacio, como siempre. En primer lugar lo voy a hablar como presidente de la Cámara de Manufacturas del Cuero. Sí. Un sector de los más golpeados por las políticas económicas del gobierno, como el calzado, como el textil. El textil, la caída de la actividad del textil es tremenda. No, es tremenda, sí. Y es tremenda en estos sectores que hay que tener un detalle, un dato que no es menor. Son los sectores mano de obra intensiva, los que más empleo generan, los que más redistribuyen. Entonces, en este contexto, más allá de lo individual, cuando uno negocia con el sindicato, este año nos tuvimos que juntar a negociar 2 veces ya, porque hubo una pauta primero, después el gobierno estableció que teníamos que firmar cercano al 25, nos volvimos a juntar y ahora nos vamos a volver a juntar. Por eso esta decisión inconsulta en el gobierno del diálogo es llamativa en términos de que la reunión fue con la CGT, ¿sí? Y con un abogado representante de una entidad empresaria que es la UIA. ¿Está bien? Ahora, Aguilar, usted dice bono inconsulto. Bono inconsulto porque no les preguntaron a ustedes, porque no sabe el gobierno, no sabe la CGT si van a tener recursos. A ustedes no los convocaron para la reunión. Pero porque además se establece un bono para el sector privado. Pero además tenemos reuniones con el gobierno. Y todos estos temas que uno puede decir en los medios, se lo decimos a Sica, antes a Cabrera, todo lo que venía pasando con las importaciones, con lo que pasaba con el empleo industrial. Para nosotros llegar a 98.500 puestos de trabajo perdidos del sector industrial no es una novedad, sino una seguidilla que nosotros veníamos relatando que venía sucediendo. Entonces, esto se da por un lado. Por otro lado, tenemos reunión también con la CGT, por diferentes cosas que trabajamos con la CGT como entidad, como Segera. Por ejemplo, el calzado, ¿tiene paritaria ya acordada? ¿En qué momento están de la paritaria? Yo negocio personalmente la de manufactura del cuero y afines, Sí. en mi caso. En nuestro caso sí, tuvimos la paritaria, después acordamos una modificación llegando a más del 25 y bueno, nos vamos a tener que volver a sentar. Porque la realidad del país indica también, y esto hay que entenderlo de los dos lados, que hoy a la gente hasta le cuesta ir a trabajar por el aumento del transporte y demás. Sí. Entonces, no es que no nos vamos a sentar. A ver, digo, creo que la idea del gobierno, de decir vamos a ver si se consigue un bono para aliviar la situación, en sí misma no es mala. Ahora, por ejemplo, ayer me explicaba la gente de CAME, ¿no? Dice, la deuda que tiene la pequeña y mediana empresa con los bancos a fines de este año es de 530.000 millones de pesos. Dice, si vos le pedís plata extra, no sé de dónde va a salir, decía. Pero esa es una lectura. Sí. La otra lectura que dijo el ministro, que en tal caso se buscaría algún financiamiento por parte de los bancos. Yo quiero decir que muchas pymes argentinas no están accediendo al financiamiento. Claro. ¿Por qué? Porque tenés que tener en la vida real pasa que vas al banco y tenés que tener las carpetas al día. Tener las carpetas al día es tener las cargas sociales y los impuestos al día con la AFIP. Hubo 250.000 embargos el año anterior a empresas pymes por parte de AFIP. Entonces, cuesta mucho acceder a ese crédito, pero además yo tengo otra propuesta. A ver. Yo lo que digo, a ver, ¿por qué no nos permiten este bono que los vayamos descontando los sectores de más crisis en cargas sociales, en IVA, en 5 meses? Pensémoslo de esta manera. Porque ahí perdería recaudación el gobierno, bueno, evidentemente. Pero ahí, ahí está la cuestión. Claro. Y está muy bien el punto. Claro. ¿Sabés qué sucede? Nosotros estamos haciendo fuerza para sostener los puestos de trabajo. Claro. Ya ni siquiera estamos pensando en un bono. O sea, los sectores que yo te nombré, estos sectores mano de obra intensiva, realmente estuvieron castigados por importaciones, por caída de consumo, por suba de tarifas, por tasa de interés al 72%. Entonces, primero se toman un combo de medidas políticas que van absolutamente en contra de la industria y después me pedís que yo te dé un bono de 5.000 pesos y ni siquiera el gobierno interviene diciendo, bueno, les permito descontar algo en cargas sociales, algo en IVA, no, te doy un crédito. Y mañana te sale en un diario diciendo, pero te conseguimos un crédito al 30%. Sí, a mí me parece, perdón, a mí me parece que a veces hay, en los títulos hay como mucho voluntarismo, ¿no? Sí, quizás algo de populismo por parte del gobierno, ¿por qué no? Pero digo, porque dice que ese gobierno es... con la mía. Claro.
Está bien. Claro. Por Si querés, ejemplo, discutamos el populismo, pero no lo hagas con la a mí me mía. pasó esto. Cuando vos revisabas el texto que emitió el Ministerio de Producción después de la reunión del día martes, el texto decía que el bono debía ser de hasta 5.000. O sea que si de pronto vos, empresario, llegabas a 4.000, era de 4.000, no de 5.000. Al día siguiente hablo con Andrés Rodríguez, su PCN, que fue muy activo en la negociación, dijo, no, hasta no, 5.000 es piso, dice él. Porque la verdad que de ahí a la letra chica es muy complicado, dale. Sí, pero ahí hay un tema, A porque ver. acá salió que el sector público queda excluido de esto. Sí. Bueno, esto es perverso. Esto ya empieza a ser Ahí perverso. lo que te dicen es que está negociando su paritaria Está Andrés bien, Rodríguez. Pero está claro, bien, pero No, si claro. el sector público queda fuera de esto y Sí. vos estás diciendo que el privado sí lo tiene Claro. que dar. Y esto va mucho más allá de que seguramente yo me voy a sentar con el delegado sindical del sector nuestro y el del calzado lo mismo, y siempre alguna vuelta le buscamos para fin de año, Sí. porque nuestra relación es cara a cara con el sindicato y con los empleados. Y seguramente los sectores pymes lo van a terminar de alguna manera dando y buscándole la vuelta. Pero la verdad, que hoy más que en dar un bono se está pensando en cómo se sostiene. Sí. Nos dicen, ¿cómo ven el 2019? No, déjame ver cómo llegamos a diciembre en muchos sectores, porque tengo 80 fábricas que cerraron de mi sector, manufacturas del cuero, 300 del calzado, ¿sí? Este es el escenario en el cual estamos hablando y planteando un esquema de bono. El problema no es el bono, Sí. sino el escenario actual en el cual nos encontramos. Ojalá yo estuviera diciendo, este bono que tenemos que dar, o sea, es una discusión de redistribución del ingreso para tener más consumo. No, ¿sabe para qué es este bono? Para que la gente pague tarifas. Esto no vuelve al mercado interno. Laura, perdóname, tema Diga. central. Vos seguiste mucho el tema presupuesto en diputados. Así es. Está en el Senado, hubo mucho tironeo, estará Barilar Pocart. Así en el es. Senado, ¿qué información tiene? Pregúntese. Bueno, en principio todo indicaría que el próximo miércoles se convertiría en ley Sí. el presupuesto 2019, todo un logro para el gobierno, teniendo en cuenta, como siempre decimos aquí, que no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras. Es un gesto importante por parte de un sector del PJ de apoyo al gobierno en las vísperas de la reunión del G20. Así que Exactamente. en este contexto es un logro importante para el gobierno. Eso sí, la discusión del presupuesto ha desnudado internas virulentas dentro del peronismo. Sí, sorpresivas. Lo hemos visto en la discusión que tuvieron Pichetto y el senador Mayans en la Comisión de Presupuesto de la Cámara Alta. Es decir que, de alguna manera, esta discusión del presupuesto y los apoyos y los rechazos de unos y de otros han recrudecido las relaciones dentro del peronismo, ¿no? Eso sí, en Cambiemos, hoy por hoy la tropa está unida y bueno, va a apoyar el presupuesto, por supuesto, ¿no? Así que Pregunta para 14 el senador. 14 de A ver, diciembre. representante de Corrientes, había mucho problema en casi todos los senadores y gobernadores por el tema de que se eliminaba el subsidio al transporte. Sí, es un problema. Ah, bueno, ¿ustedes cuánto están pagando? ¿500, 600 millones? Digo, por el tamaño de la provincia, digo. Sí, más o Salta menos en tenía esa 700, cifra. En ustedes esa 500. cifra está más o menos. Y Vamos a ver cómo está previsto un mecanismo de compensación. Pero antes quería referirme un poquito al tema A ver. del bono. sí. ¿Corrientes va a dar bono? ¿Corrientes? Yo me voy a reunir con empresarios mañana. Yo estoy regresando hoy. Me voy a ir por tierra porque está complicado el tema de Sí. vuelos. Pero yo represento a mi provincia, Claro. represento a la gente de mi provincia. Una de las actividades que fue mencionada acá, como las que están en dificultades, sí, es cierto, afecta mucho a mi provincia, que es el sector textil, porque Claro. son las industrias que más tenemos y Es la que más cayó. las cuidamos porque es mano de obra. sí. Así que yo, ni bien llegue, me voy a reunir con la gente de Federación Económica, de Federación Empresarial, para que estuve leyendo hoy por internet algunas noticias, hay preocupación. Pero reitero, yo represento a la provincia, más allá de que estoy encolumnado con el gobierno, pero Sí. mi mandato es de la provincia. ¿Y eso cómo se va a resolver? ¿Qué idea tiene usted? Porque la verdad, si el empresario, que a veces no tiene que ver cómo pague el bono, pero si el Estado Bueno, primero provincial no paga el bono... no, yo creo que el Estado provincial nuestro va a pagar, seguro. ¿sí? Está Epa. previsto algo. Corrientes tiene unas finanzas muy ordenadas, no tiene deudas, es una provincia que Sí. no tiene deudas. No digo que tenga los mejores sueldos del país, pero sí el mejor cronograma. El 27 del mes se pagan los sueldos, el 30 ya termina todo. Y siempre hay un par de bonos y creo que el gobernador ha anunciado que va a haber algún bono para fin de año. Pero eso es la ¿Despidos en el administración sector provincial. textil hay? Han habido suspensiones. Y ahora una de las principales textiles que tiene muchos años está en convocatoria de acreedores.
Así que, Laurita, pregunta. No, la pregunta es si este presupuesto que se va a votar la semana que viene en el Senado, que es un presupuesto de ajuste del gasto, pero también de incremento de impuestos, no va a agudizar la situación de recesión económica que hoy estamos viviendo y de alguna manera alterar la situación social, ¿no? ¿Cómo lo está viendo usted en su provincia? Mire, es cierto, cuando hay cierto tipo de restricción de gastos, necesariamente la consecuencia suele ser recesión y estamos en una situación un poco complicada. El panorama que nosotros vivimos en el interior es más complicado todavía que el que se vive acá en este mundo, que es Buenos Aires. Por eso estamos trabajando y sumamente preocupados. De todos modos, el presupuesto es una pauta de orden, donde usted estima cuáles son los gastos que va a tener y estima qué es lo que va a recaudar. Porque tampoco eso es cierto que usted va a recaudar, eso no es una ciencia exacta. Usted estima lo que va a recaudar, puede estar por encima de la meta como este año o puede estar por debajo de la meta. Sí. Y entonces, a partir de allí el déficit primario es cero, ¿no es cierto? Eso es lo que está previsto. Queda aparte el tema del servicio de la deuda, esa es otra cuestión. Que no es menor, pero... No es menor, para nada, para nada. Te condiciona mucho. Pero así todo, según los números que yo estoy manejando de mis asesores, no del gobierno, sino de mis asesores, vamos a estar pagando un servicio de la deuda mucho menor que si hubiésemos estado tomando, tuviésemos que aguantar el costo de los vencimientos de los bonos que están más o menos en el 10% anual en dólares. Aguilar, le pregunto, como empresario, digo, más allá de simpatías políticas, digo, ¿a usted le interesaría que esto empiece a funcionar bien lo más pronto posible? El gobierno dice, bueno, ojalá que en julio podamos mostrar algo, otros dicen marzo, otros dicen nada, todo el 2019 va a ser complicado. ¿Usted cómo lo ve, digo, el margen que usted tiene de ganancias, el poder adquisitivo de la gente que compra sus productos, cómo lo ve? ¿Puede haber alguna mejora el año que viene o no? Claramente no, claramente no. Esto no es una cuestión de voluntarismo. No, por eso. Uno invierte cuando tracciona la demanda, claro. Y hoy la demanda no está. Y para mí por ahí disiento con el senador cuando dice que es una cuestión de orden el presupuesto, y por ahí es una definición técnica que está bien y que yo no manejo. No, el presupuesto determina el rumbo y el modelo de país que se quiere llevar adelante. Entonces, ¿por qué voy a ir a comprar yo una máquina si tengo tasas al 72%? Y si el gobierno me anuncia, Sandleris, digo, ningún opositor, dijo que se vienen 9 meses de recesión, que van a ser muy complicados. O sea, en ese contexto... Y que la elección puede obstruir el programa económico, dijo. Bueno, pero claro. Lo que yo quiero decir es esto. ¿Por qué, desde qué lugar optimista puedo pararme yo y decirle a un empresario nuestro, andá a invertir en una máquina, compra cuero en mi sector? ¿Por qué si no voy a tener el mercado? Porque Sandleris dijo se terminó el circulante. La idea es esto de las tasas, esto de enfriar el consumo. Eso es un proyecto político y el presupuesto refleja eso, porque se habla de déficit cero. Y vos decís, ¿y a dónde te pega vos el déficit cero como empresario? Primero porque lo pienso desde otro lugar. Si querés tener déficit cero, ¿por qué no probamos haciendo que yo vuelva a pagar más impuestos? ¿Sabés cuándo voy a pagar más impuestos? Lo mismo que el resto de las pymes, cuando tengamos más consumo. Y entonces el comercio vende más, tiene que tributar más. Sí. Lo mismo pasa con las industrias. Una pregunta hablando de impuestos, sí. Ganancias. ¿Cómo viene ese reclamo del peronismo? Mire, se está negociando el tema de los bienes inmuebles. Se está negociando, es muy probable que se llegue a un acuerdo, eso es una ley aparte, sí, para establecer que el valor de la vivienda única familiar esté muy por encima para de lo que pagar menos bienes personales. Exacto, esté muy por encima de lo que se previó originariamente. Yo entiendo la preocupación, les reitero, si algo me caracteriza en mi provincia por estar en contacto permanente con los sectores productivos, tanto primarios como industriales, y entiendo la preocupación del que tiene que estar todos los días afrontando los compromisos y sobre todo la posibilidad de inversión, pero lo que yo rescato como positivo es que se está hablando con un gran realismo y creo que a partir de ahí, es decir, siempre tuve como norma de vida que la única forma de cambiar la realidad es empezar por asumirla. Y lo que creo que los voceros, yo no soy vocero del gobierno en este caso, yo soy vocero de mi función nada más, están hablando con un realismo muy crudo a partir del cual tenemos que empezar. Senador, personalmente tengo una visión un poco no tan pesimista.
reitero, la realidad nuestra, si ustedes están preocupados, imagínense la que estamos nosotros, pero tengo una visión un poco más, creo que hay cosas que se van a ir logrando. Si la estabilidad cambiaria se mantiene en el tiempo, es probable que esto repercuta cuando haya algún ingreso de dinero, lo que se prevé los primeros meses del año, repercuta en la baja de tasas de interés. Es cierto, con esas tasas de interés no podemos ir a ningún lado. Perdóneme, pregunta técnica que tiene que ver con esto. Porque Guillermo Pereira, el senador neuquino y dirigente petrolero, dijo en esta semana que él va a votar a favor. Pero dijo que él quiere modificaciones en lo que es el monto en que están tributando las cooperativas y las mutuales. Digo, eso también se estuvo resolviendo en diputados, ayer. eso se resolvió de una manera que es una vieja copia de algún modo peronista, donde dijeron que en particular se votaba una sola vez. Entonces no había prácticamente lugar para se puede reformar, se estuvo conversando, estuvieron ¿Volvería al diputado? ¿Qué hacen con eso? No, en ese caso yo estimo que lo que se puede hacer para que el presupuesto no tenga que volver es una ley especial. Se estuvo conversando, estuvieron representantes de las entidades cooperativas más importantes de la Argentina, estuvieron en la Comisión de Presupuesto ayer y el martes estuvieron. Así que yo creo que eso también ya hay un principio de acuerdo de solucionar ese tema. Perdón, Aguilar, ¿reuniones previstas por parte de ustedes con el gobierno para ver cómo se hace con esto o no hay nada, no hay contacto? Siempre hay, siempre lo buscamos, en nuestro rol institucional y lo cumplimos y de nada serviría. Con Dante Sica, ¿cómo viene la relación? Porque él de alguna manera llegó al gobierno con este aire productivista para, bueno, justamente tirarles una soga justamente a los sectores productivos de la economía, ¿no? No llegó en el mejor momento. No, llegó en un momento complicado, pero ¿cómo ven la actuación hasta ahora de Dante Sica? Vos podés poner a la Madre Teresa de Calcuta. Acá no estamos hablando de hombres, estamos hablando de política. Claro. En ese punto yo quiero ser serio y quiero ser... A mí me cuesta mucho pagar los salarios con realismo. Está difícil pagar un bono con realismo porque, esto lo hablábamos, no está mal que se grafiquen las cosas, nadie dice, pero en los hechos, en la vida real, lo que sucede es que nadie entiende lo que a vos te pasa cuando tenés que decirle a un tipo que le reducís las horas, cuando tenés que suspenderlo, cuando le bajás un día a la semana, cuando tenés que echar a un tipo. Si a alguno le tocó tener que echar a un tipo, y esto lo hablamos entre los empresarios, porque una cosa es la macro, discutamos toda la macro. En el día a día se vive otra cosa. Por supuesto que nos reunimos con el gobierno y le planteamos cada uno de estos temas y planteamos soluciones para cada una de esas cuestiones. Diálogo, un montón. Café, uno no te dan, 2 cafés te dan. Yo necesito, a ver, si las importaciones siguen subiendo, me podés dar una cafetera de café y vamos a seguir en un problema. Senador, una consulta técnica, digo, Camao Espínola es un hombre del peronismo, senador por corriente, vota a favor también del presupuesto, ¿no? Entiendo que sí. O sea que la verdad habría como unanimidad en Corrientes, andan, digo... No, creo que la senadora Almirón va a votar en contra. Creo, no sé porque no he hablado con ella. Está. Y digo, el tema que tiene que ver con la vida cotidiana en Corrientes, usted señala que está mal. Digo, yo digo que las cosas están difíciles. Por eso, digo, porque en la provincia de Buenos Aires es una situación particular que dicen, por un lado no tiene la gente que recibe la UH, que hace rato que está mal. El problema es aquel que no recibía la UH y es el trabajador de una fábrica como la de Aguilar, ¿no? Que está cobrando menos, que le aumentaron los costos. Dice, ¿los problemas dónde están? ¿Están en ese nivel, en la gente que trabaja y cobra poco o en el que recibe el plan social o en los dos? Yo lo he expresado públicamente, mi preocupación es la clase media, el que vive de su sueldo, el que... Claro. Por eso estoy operando a favor de las industrias que tenemos en la provincia, que no son tantas, y estoy operando porque sé que es uno de los sectores con problemas. Estoy trabajando, he hablado con el ministro Sica, he hablado con ya lo venía haciendo desde el anterior ministro Cabrera, y voy a seguir haciéndolo porque es lo que defiendo. Les reitero, yo tengo una identidad política, si bien no pertenezco a un partido provincial aliado, pero mi mandato me lo dio la ciudadanía de Corrientes y es lo que yo pienso respetar y honrar. Así que reitero, el punto de vista distinto que yo puedo tener es que no veo un panorama tan irrecuperable, por decirlo de alguna manera,
Pero bueno, el tiempo me dará o no la razón. El Muy tiempo bien. me dará o no la razón. Laurita, la última, ¿qué Bueno, tiene? la última, a ver, ¿cómo ver. viene la perspectiva electoral del año que viene, teniendo en cuenta, Sí. digamos, todo este panorama complicado a nivel económico? ¿Cómo observa usted la posibilidad de que el presidente Macri, que ha ya manifestado sus ambiciones de ser reelecto, pueda finalmente cumplir ese objetivo? ¿Cómo lo ve usted, senador? Mire, en primer lugar yo creo que el ingeniero Macri es el candidato natural de Cambiemos porque yo no lo veo como una aspiración personal, lo veo como que si hay un programa que empieza a mostrar señales de éxito y la Constitución prevé el mecanismo de una reelección, lo natural es que el presidente se postule y la ciudadanía será la que decide si quiere seguir en ese rumbo o no. Es así de sencilla la cosa. Si esto no se recompone, va a ser un panorama, y si esto se va recomponiendo y la gente percibe, porque ese es el tema, que la gente perciba que la cosa está con dificultades, pero va O mejorando. sea, que va más allá de la El grieta, optimismo concretamente. colectivo. Exacto. ¿Cómo? Va más allá de la grieta, Sí, la sí, definición yo lo veo del desde ese voto. punto de vista. Yo lo veo desde ese punto de vista. Nosotros no planteamos la política así porque la grieta que se vive acá en este mundo, que es el Gran Buenos Aires, nosotros no la vivimos No la viven de allá. esa manera. Ariel, la última para vos, brevemente, digo, no se puede reactivar la cuestión económica ya, pero digo, si te consulta el gobierno con buena fe y te dice qué podemos hacer para que esté un poco mejor el empresario y el trabajador, ¿cuál sería la receta? ¿Hay alguna receta básica para eso o La no? primera es volver a dinamizar el mercado interno y volver a administrar el comercio exterior. Y esto no es cerrar las fronteras y que no entre productos importados. Pero para que os des una idea, Sí. yo me reuní con el gobierno, con el ministro Sique, con Mariano Meyer, y planteándoles hacer la semana de la indumentaria, la cartera y el calzado, hacer todo un esquema ahora, por ejemplo, para fomentar las ventas en esa fecha, ¿no? Sí. Reuniones con las cadenas, grandes cadenas comerciales, con los CEOs de las cadenas comerciales para acercarles fabricantes, para generarles trabajo a mi sector, porque algo tengo que hacer por los fabricantes nuestros que se les murió el mercado interno. funcionó. Estamos armando una misión a Chile, pensando en esta coyuntura eventual de competitividad de dólar, que ya no Sí. es tal, pero nos vamos a Chile a buscar un mercado porque sabemos que el mercado interno se murió y se murió por mucho tiempo. Entonces nos vamos a Chile. Digo, buscamos, lo O sea, que con proponemos. imaginación, con perseverancia, quizás se pueda encontrar Mirá, alguna vista. si el empresariado PYME se levantó del industricidio del 76, se levantó de los 90, yo creo que de esta también se levanta. No creo que las naciones se suiciden, decidir estar sin industria de suicidarse. Bueno. Ahí estamos. Ariel, muchas gracias. Senador, muchas gracias. Gracias a usted. Primera parte entonces de Hay Quórum, Ideas en Debate. Se viene el diputado Ketglas, se viene Ignacio Zuleta. Enseguida nomás pausa, ya estamos. Bueno, segunda y última parte de Hay Quórum, Ideas en Debate. Estamos con Laura Serra, estamos con el diputado Fabio Ketglas, hombre de Cambiemos, del radicalismo, y estamos con Ignacio Zuleta. ¿Cómo les va a ambos? Gracias por estar. Buenas noches. Voy a comenzar con Ignacio Zuleta porque hay algo que a mí, Zuleta, me ha sorprendido un poco. No sé a mi amiga Serra que había estado de viaje, pero digo, uno veía como Pichetto tenía muy controlado el bloque, había sido muy heterogéneo, había incluso superado los 2 primeros años de Cambiemos. Bueno, ahora el más enojado es Mayans. Aparece Su vicepresidente. Exactamente, nada menos, aparece sí. con una terminología diciendo que parece que están bajando de Sierra Maestra. Yo creía que era un lugar medianamente contenido, Zuleta. ¿Qué ha pasado ahí? Que Pichetto es candidato. Exactamente, sí. Pichetto es candidato Sí. y el peronismo le cobra el precio de un poco lo que le pasó a Urtubey en su momento. Claro. El ocaso de Urtubey dentro del bloque. por lo menos de la charla política, claro. se debe a que al tomar él una decisión de ser candidato a presidente, todos aquellos, los anticuerpos que genera eso, lo atacan. Y eso le ocurre a Pichetto, y Pichetto lo sabe muy bien. Que Ahora, pero también tiene que ver con la cercanía con el gobierno, me imagino, ¿no? Porque Pichetto viene defendiendo la necesidad de sacar un presupuesto. Urtubey tiene un diálogo muy fluido con el gobierno. ¿Esto tiene que ver también? puede ser un ingrediente, pero creo que es adjetivo. Lo sustancial es que él es un competidor más con los otros jefes o los otros caciques del peronismo. Esto hay que admitir
que para candidatos presidenciales de la oposición peronista está Cristina de Kirchner, está ahora Pichetto, está relativamente Urtubey, que tiene las dificultades de la pequeñez de su distrito y es un candidato por necesidad, porque termina su mandato y viene de elecciones malas en su provincia. O sea, el que juega por necesidad pierde por obligación. Sí, bueno, Pichetto tiene un agregado, termina su mandato también el año que viene, ¿no? Claro, pero él no es el jefe político de su provincia, él tiene otro problema. Sí, exactamente. A lo que voy yo es que las dificultades que tienen que ver con la agenda, obviamente, está en un momento crítico en que el gobierno envía un presupuesto que contiene el acuerdo con el fondo, que es el principal programa del gobierno, en donde no le va tan bien. Todos van a tratar de achicarle el espacio, sus adversarios. En el caso del peronismo, Pichetto no nos olvidamos, Pichetto tiene el cargo más importante institucional del peronismo en la Argentina, que es jefe del bloque desde el año federal. 2002, además. Claro, porque las otras instituciones que tiene el peronismo son menores. La otra, diría yo, sería la Liga de Gobernadores, pero eso es una entidad informal, es un invento periodístico para nuclear a los gobernadores. Ahí el más fuerte es Schiaretti no es candidato a presidente, entonces esto lo pone a él como blanco de sus adversarios. A ver, Keith Glass, radical. Fabio, ¿cuál es la situación del radicalismo hoy? Hubo mucho reclamo, mucha queja. A ver, digo, uno tiene, de un lado lo tiene a Ricardo Alfonsín, lo tiene a Casella muy críticos, Storani ha sido también muy cuestionador, están ustedes que están en funciones, que son menos críticos, está Cornejo con reclamos muy puntuales, pero por ejemplo uno lo ve también al propio Gerardo Morales diciendo hay que cambiar cuestiones que son centrales porque así no va. Keith Glass, ¿en qué lugar se anota? A mí me pone contento que seamos un partido que discute, que habla, que ser parte del gobierno no nos tiene que hacer sentir maniatados. Al PRO no sé si, a Macri no sé si lo pone tan cómodo, yo no pregunto. También mucho tiene que ver el tono con el que se dicen las cosas, la oportunidad, el lugar. Nosotros somos socios de una alianza y eso nos da un lugar de responsabilidad. Esa responsabilidad hay que ejercerla. Yo creo que esa responsabilidad bien ejercida acumula capital político al interior de la alianza y para con la ciudadanía. La ciudadanía espera que nosotros seamos un socio responsable, pero también un socio proactivo, que agreguemos, que enriquezcamos la alianza. El proceso de construcción de Cambiemos no es un proceso culminado. La ampliación de las bases sociales y conceptuales de esta alianza son indispensables en la Argentina. Existe una enorme cantidad de públicos políticos en disponibilidad, a los que hay que decirles algo. Hay que atraerlos, hay que darle una justificación. ¿Y se está haciendo eso ahora? Y bueno, hay quienes lo hacemos con más o menos éxitos, hay quienes no lo hacen, pero en el caso de mi partido, puntualmente, a mí me parece que está bien que el radicalismo diga cosas, en tanto y en cuanto diga cosas que aporten a la calidad política. También se pueden decir cosas impropias. Entonces a mí me parece que a mí no me asusta que los dirigentes radicales hablen. Sí. A mí, en cualquier caso, lo que nosotros tenemos que ganar es la pertinencia. En ese Ahora, cuando hablan, perdón, ¿cuántas veces los escuchan y dicen, está bien, habló radicalismo y tenemos que cambiar? De afuera, parecería que cuando habla en un tono más enfático Carrió, se la escucha más a Carrió. ¿A ustedes se los escucha o no? Es que la condición de audible o inaudible de un dirigente tiene que ver mucho con la calidad de lo que dice y con dónde impacta. No sé si tiene que ver solo con la oreja. Entonces yo, por ejemplo, en los temas que son de mi particular incumbencia, porque me he formado profesionalmente, y en los lugares que he tenido para decir algo, he tenido receptividad, no me puedo quejar. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo remanido de la ley de villas de asentamiento, donde yo hice una serie de observaciones previas al proceso legislativo y fui tomado en cuenta. Y eso es muy valioso. Y nosotros tenemos que construir una cultura política donde el disenso no es ruptura, donde la población está esperando de nosotros que salgamos del conventillo y que ingresemos a la construcción política. Zuleta, una consulta. Ya vi dos trabajos. Uno era la consultora de Management and Fit, otra era la de Sergio Bereste, en donde se mide quién es la figura política más rechazada de la Argentina. Y bueno, estaban ahí, en alguna estaba más Cristina que Macri, en otras estaban parejos. Digo, ¿es hacia dónde vamos, crees? ¿O te parece que podemos encontrar un escenario un poco más grato en función de debatir lo que viene el próximo año? No, creo que la pregunta debería hacerse a los encuestadores. Muy bien. Bueno. Dos, yo tengo derecho a decir que en el año 2011
Julio Cobos caminaba por la calle con la banda presidencial puesta. Y Exactamente. no se pudo ni presentar. Exactamente. En el 2014 y comienzo del 2015, todo el mundo lo llevaba en andas a Sergio Massa. Sí. No entró ni en el balotaje. Falta muchísimo. Yo creo que no, esas observaciones sobre personas tienen su sentido, son útiles, hay que mirarlos, pero yo creo que no deciden para nada el destino. Para nada, para nada. En el momento de la elección, bueno, tenés el caso de Estados Unidos. Sí. En Estados Unidos vos tenés en la elección del martes a un Trump que con el 3% de su ocupación es menos popular que Obama en noviembre del 2016 cuando tenía 9% de su ¿Y eso? ocupación. ¿Cómo se explica? Porque la naturaleza de la decisión electoral tiene que ver con factores que ojalá los políticos y los observadores pudiéramos determinar, pero que son distintas a las que se manifiestan en público. En Estados Unidos uno tiene que concluir, es un prejuicio que yo suelo repetir muchas veces, porque es un prejuicio personal mío, yo creo que la gente no vota por la economía. De hecho, vos No, sabés, Ignacio, dale. yo estuve No, en voy Estados por la Unidos, en las encuestas, cuando se le preguntaba a la gente cuál era su principal preocupación, la economía figuraba en el tercer lugar. En primer lugar figuraba, por ejemplo, el servicio público de salud, el servicio de salud, por ejemplo, el que a la Medicare, gente, que era famoso, el Medicare, exactamente. Pero aún la opinión puede estar hasta el momento de la votación concentrada a veces en temas económicos, pero cuando llega el momento de poner el voto en la urna, el público piensa en otras cosas, no solo en economía. No solamente en la economía. Lo que quise ilustrar nada más, que es muy difícil, es un tema para eso existe el análisis. El misterio del marketing es qué tiene el público en la cabeza cuando toma decisiones de compra o de elección. Eso no lo sabemos. Por eso yo hoy creo que los sondeos sirven, son orientativos, pero creo que no marcan lo que va a ocurrir. Ojalá uno pudiera se quedaría más tranquilo, se queda uno en la casa, no hace más nada. Fabio, a ver, vos me decías, me interesó el tema de Estados Unidos porque mi tema son las ciudades, decías vos. Claro. A ver, Porque nosotros decimos los Estados Unidos, que obviamente como cualquier nación, son un gran agregado. Sí. Y entonces uno cuando empieza a hacer análisis desagrega el agregado, porque resulta ser que existen muchos Estados Unidos, digamos, ¿no? El Estados Unidos urbano, cosmopolita, el Estados Unidos... Nueva York, sí. Es refractario a Trump, claramente. O sea, Trump cuando ganó la elección presidencial, no esta, no ganó en ninguna ciudad de más de 1 millón de habitantes. El sistema electoral, el colegio electoral, nadie lo pone en cuestión, por supuesto, y es un sistema institucional que yo lo miro con envidia en muchos aspectos. Le dio la posibilidad a Trump con casi 3 millones de votos menos que Clinton ser presidente. Pero los Estados Unidos profundos, los Estados Unidos de la ciudad típica de la Casa de Verja Blanca, de 100.000 habitantes, 200.000 habitantes, con prestaciones públicas de calidad, un Estados Unidos más blanco, etcétera, que había sido muy afectado por la crisis post-2008, por las hipotecas, etcétera, vota a Trump, con toda su carga ideológica, etcétera. Ahora, esa convivencia, esa grieta, es una grieta compleja en el caso de los Estados Unidos, porque el Estados Unidos que está llevando a Estados Unidos al 3% de desempleo es el que no vota a Trump. Son las industrias culturales, es el software, es la economía, es la vanguardia. La vanguardia está llevando la economía arriba y los votantes están en la economía más clásica, de base agraria, etc. Y ahí hay una conversación difícil en los Estados Unidos, que bueno, la tendrán que dar ellos y yo, por suerte para ellos, hay un sistema institucional y no se va a dar de cualquier manera porque eso es un marco, ¿no?, para la conversación. Bueno, en la elección del martes, la observación que hacen, lo que uno lee, porque yo no soy experto de eso, es que el voto suburbano, en donde Trump era muy importante, tenía una crisis en esta elección. Ah, sí. Así vamos de lado. Ahora, yo no coincido con el diputado, yo creo que el sistema indirecto por electores es un disparate. Ah, sí. El voto popular, 3 millones más, tiene que ser presidente. No, pero yo no dije que eso era lo bueno, dije que el sistema institucional era bueno, no el sistema electoral. Bueno, el sistema electoral de Estados Unidos tiene una cosa muy buena que es el voto voluntario. Yo creo que uno de los males de la Argentina en la estructura electoral, en un sistema que es muy bueno, yo creo que la Argentina es muy bueno porque gobierna el que ganó. Cosa que no ocurrió en Estados Unidos, a veces no ocurrió en México, no ocurrió en varios lugares. El sistema es bueno en la Argentina. Que acá podría no ocurrir con el colegio electoral, podría haber llegado a ocurrir eso, ¿no? Pero es cierto que el voto obligatorio genera un mecanismo de decisión que, a mi juicio, es perturbador del sistema. En Estados Unidos,
que existe el voto indirecto, el voto electoral y el voto popular, yo creo que es un error, es una antigualla. En el tiempo que vivimos hoy no se puede tener democracia indirecta de ese tipo. No puede ser que un tipo gane por 3 millones y se vaya a la casa. Es demencial. Ignacio, perdóname, antes de ir con que... Digo, el tema del anuncio de que ya estaba el bono de 5.000 pesos, ¿es un anuncio voluntarista? ¿Fue una picardía? Digo, porque se anunció esto que ahora no está y estamos en una madeja de problema bastante importante. A ver cómo salimos. ¿Vos cómo lo ves a eso? La verdad que no conozco, tengo solo lo que se ha publicado, no sé, no conozco esa historia. No sé. Está. Porque, bueno, parecía que la cuestión estaba, después lo que pasa es que lo tienen que pagar los privados y los privados dicen de dónde saco recursos. ¿Y usted qué piensa de lo que pasa en Estados Unidos? Y acá digo, el tema económico, ¿va a ser decisivo el tema económico el año que viene o no acá? Yo apoyándome un poco en la apreciación de Ignacio Zuleta, los decisores, los motivadores del voto son múltiples y cada vez son más, los grupos sociales son cada vez más volátiles. Sí. Porque, y no hace tantos años, existía la gente que decía, bueno, el votante radical o el votante peronista, una categoría de ese tipo. Por suerte, y yo creo que es una conquista de la libertad, aunque a nosotros nos moleste un poco, eso desapareció. La gente vota hoy al radicalismo, mañana al peronismo, pasado al PRO, etcétera, porque ha rutinizado su mecanismo electoral y se ha liberado de las cadenas identitarias en términos políticos y a nosotros nos fastidia un poco y buscamos certezas. Y la verdad es que hay que buscar atractividades, no certezas. Y ahí juega, por supuesto que la economía es un factor muy importante, pero como lo vimos en un buen relato político que explique lo que está sucediendo, es tan potente como el factor económico. O sea, uno puede explicar, no uno puede, uno debe poder explicar lo que está sucediendo. Entonces, aún en una crisis, si uno puede explicar razonablemente los motivos de esa crisis y qué está haciendo uno para superarla, etcétera, puede ganarle al contendor político. Lo que no va a pasar, lo que no puede pasar en una crisis económica, es que un gobierno gane sin explicarla. Eso sí, me parece que es una... si hay una crisis y el gobierno no puede explicar nada, estamos en un problema severo. Yo creo que, no coincido con él, yo creo que en Argentina lo que es volátil son los candidatos y los partidos. El público vota siempre más o menos igual. Pide exactamente lo mismo, son dos grandes familias políticas con sus arrabales, votan con la misma agenda, la agenda del, si querés llamarla vulgarmente, la agenda del frepaso del 95, es decir, una mezcla de conservadurismo, liberalismo, aperturismo, economía cerrada, peronoide, radicaloide, que es la agenda de Alfonsín de los años 90 contra Menem. Esa es la agenda de la burguesía argentina. Esa gente vota exactamente igual. Lo que son volátiles son los políticos. No voy a citar a mi amigo Felipe Solá o Patricia Bullrich. La volatilidad de esos políticos todavía no han descendido, siguen volando. Bueno, a ver, tengo que terminar. Me da un lindo... Yo que tengo 37 años de militancia del mismo partido, y para gusto o para disgusto mío, con más o menos las mismas ideas, sería una antiguaya en este relato. Pero es verdad, sí, es verdad que cuando la política tiende a seguir a la opinión pública acríticamente, lo que pasa es eso, se pierde el rol referencial de la política. Bueno, yo creo que el público pide siempre lo mismo y el sistema no se lo da, porque la cadena de fracasos gubernamentales a lo largo de los años va haciendo que los políticos vayan cambiando de oferta, y el público los mira, espera. Viene uno, me van a matar porque tengo que terminar, pero yo creo que a veces hay como que el público te da una oportunidad o dos y después se cansa. Digo, a Menem lo votaron 10 años, al kirchnerismo lo votaron 12. Sí. Digo, a Macri puede ser que lo voten 8 en ese sentido o no, o se necesita otra cuestión, o no alcanza. Yo creo que los políticos buscan desde Perón en el 46, que va con un vicepresidente radical y la mitad del radicalismo, en la transversalidad inaugural de la modernidad argentina, y van buscando martingalas que se acerquen a lo que el público pide. Lo que ocurre es que la dificultad de los problemas de la Argentina es tan grande y el compromiso del poder es tan grande con la crisis. O sea, el último episodio ha sido el de los cuadernos, donde la crème del empresariado argentino coimeaba y además se dejaba anotar por un chofer. Es decir, es tan alto el compromiso que es muy difícil que las cosas tengan solución.
¿Quién lo va a arreglar? Señor Zuleta, por ahora nosotros no podemos, tenemos que terminar. Zuleta, gracias. No, gracias a usted por la invitación. Señor Fabio Quetglas, muchísimas gracias. Laura Serra, descanse Laurita, mucho examen, mucho viaje. Laurita, hasta la próxima. Hasta la próxima. El amigo Fraquelli está ausente con aviso de vacaciones. Esto fue Hay Quórum Ideas en Debate por Diputados TV. Terminamos acá. Gracias y hasta la próxima.